En informática, la virtualización es la creación a través de software de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de la red. Es la base de la tecnología de almacenamiento en la nube y es también el tema de nuestro programa del día de hoy. Sean entonces bienvenidos a su programa e-commerce. Mi nombre es Erika Jensen y es así como comenzamos. Virtualización es un término antiguo, se viene usando desde 1960 y ha sido aplicado a diferentes aspectos y ámbitos de la informática, desde sistemas computacionales completos hasta capacidades o componentes individuales. Conozcamos más sobre su historia con la siguiente nota. Existente desde el año 1950, la virtualización es hoy uno de los temas más recurrentes en la agenda tecnológica mundial. A través de ella es posible lograr que los recursos de un ordenador, servidor u otro dispositivo de almacenamiento puedan ser compartidos por una o más máquinas virtuales. Estas, a su vez, actuarán como servidores reales. Este proceso implica manejar bolsas de recursos sin ningún tipo de destino, ni tampoco una característica en particular. En este sentido, se puede distribuir de manera gradual y para cualquier uso, brindando alta disponibilidad gracias a la redundancia del mismo. Una de sus particularidades es que se integra con una capa de base del sistema operativo que separa el recurso original, el router o el switch y la seguridad de los usuarios. Asimismo, esta tecnología permite tener un mayor control de la información, lo cual es bienvenido por todos los usuarios. A modo de ejemplo, para el dueño de la información puede sonarle muy atractivo, mientras que para otras personas no. Existe un tema de índole histórico. Antiguamente se trabajaba con el mainframe o la computadora central que centralizaba todos los datos y procesos. Disponía de los llamados terminales dummy o terminales tontos, los cuales no procesaban y lo único que hacían era ver el resultado de la información contenida en el mainframe. De esta forma se continúa ahora. Cuando se aumenta la capacidad de la conectividad, se puede efectuar la distribución llamando la atención de la mayoría de las personas, esto para trasladar todos los datos a los equipos. Sin embargo, el proceso de distribución fue tan desordenado que un gran número de empresas quiso volver a los antiguos terminales. Así se originó el concepto de escritorio virtual, que permite a los usuarios conectarse a su data center desde cualquier lugar y a través de cualquier hardware. Cabe destacar que este repositorio muestra la información contenida en el data center primario, por lo que en un caso de fallo de este último, automáticamente se replica en el centro de datos secundario. De esta forma, los clientes finales no lo notan, pues siguen operando como si no hubiese pasado nada. La virtualización es lo último de una larga lista de innovaciones técnicas destinadas a aumentar el nivel de abstracción y del sistema para también permitir a los usuarios aprovechar cada vez mayores niveles de rendimiento con el equipo que tienen. En su nivel más simple, la virtualización nos permite y prácticamente de manera rentable el tener dos o más ordenadores ejecutando dos o más entornos que pueden ser completamente diferentes en un solo servidor. Por ejemplo, con la virtualización podemos tener una máquina Linux y una máquina Windows en un sistema. Como alternativa también podemos tener un escritorio de Windows XP y un Windows 95 en el mismo escritorio de trabajo. Aprendamos más sobre este concepto con la siguiente nota. La virtualización es una técnica empleada sobre las características físicas de algunos recursos computacionales para ocultarlas de otros sistemas, aplicaciones o usuarios que interactúen con ellos. Esto implica hacer que un recurso físico, como un servidor, un sistema operativo o un dispositivo de almacenamiento, aparezca como si fueran varios recursos lógicos a la vez, o que varios recursos físicos, como servidores o dispositivos de almacenamiento, aparezcan como un único recurso lógico. Por ejemplo, la virtualización de un sistema operativo es el uso de una aplicación de software para permitir que un mismo sistema operativo maneje varias imágenes de otros sistemas operativos a la vez. Esta tecnología permite la separación del hardware y del software, lo cual permite a su vez que múltiples sistemas operativos, aplicaciones o plataformas de computadoras se ejecuten simultáneamente en un solo servidor o PC
según sea el caso de la aplicación. Esto involucra la simulación de máquinas virtuales. La virtualización de plataformas se lleva a cabo en una plataforma de hardware mediante un software host o anfitrión, que es un programa de control que simula un entorno computacional o la máquina virtual para su software guest o huésped. Este software huésped, que generalmente es un sistema operativo completo, se ejecuta como si estuviera instalado en una plataforma de hardware autónoma. Típicamente, muchas máquinas virtuales son simuladas en una máquina física. Para que el sistema operativo huésped funcione, la simulación debe ser lo suficientemente grande como para soportar todas las interfaces externas de los sistemas huésped, las cuales pueden incluir los drivers de hardware, por ejemplo. En este aspecto de la virtualización, debemos conocer que existen diferentes tipos, como lo son la virtualización completa, la virtualización parcial, la virtualización de la plataforma, la virtualización del sistema operativo. Por la vía del hardware tenemos la virtualización del almacenamiento, el particionamiento, la máquina virtual y el hipervisor de almacenamiento. Lo habitual es que un sistema operativo se instale directamente sobre el hardware de un equipo. Las aplicaciones se instalan directamente en ese sistema operativo y la interfaz se presenta mediante un display conectado directamente a una máquina local. La virtualización promueve todo lo contrario y es gracias a sus características que hace que esto sea posible. Dentro de los principales beneficios o características que brinda la virtualización, se encuentra un considerable ahorro de costos, aumento de todas las prestaciones de la tecnología, estabilidad, disponibilidad y seguridad, confidencialidad de los datos en el sentido de que el usuario puede controlar qué persona accede a ellos. Otro beneficio o característica importante es su amigabilidad con el medio ambiente, ya que se utilizan menos hardware, hay menor consumo de energía, espacio y refrigeración. Asimismo, también se reduce la huella de carbono, lo cual es un tema muy de moda, ya que existen muchas empresas que están prefiriendo proveedores que contaminan menos. Por ejemplo, la reconocida marca Hewlett-Packard va a la vanguardia con sus inteligentes equipos. A nivel mundial, Alemania está liderando el desarrollo y la utilización de esta tecnología desde hace mucho tiempo. Posteriormente le sigue Francia y los demás países europeos que poseen un importante desarrollo industrial. En Latinoamérica, en tanto, si bien Brasil lleva la delantera en términos de desarrollo, Chile se posiciona en el primer lugar respecto a su utilización. Además, tiene la ventaja de ser el primer país donde se integró tecnología desarrollada en Estados Unidos por la reconocida marca VMware. No obstante a esto, aún existe una gran cantidad o número de personas que ignoran sobre este tema, no conocen de qué se trata, qué beneficios trae, en qué escenarios es más rentable, etc. Por el contrario, lo ven como un tema complicado y muchas veces se resisten a profundizar en él. En este punto, debe haber los canales o deben los distribuidores de tecnología eliminar esas ignorancias por medio de campañas de difusión masiva que explican sobre estas diferentes características y la gran cantidad de beneficios que pueden obtenerse al aplicar esta tecnología.
Tecnologías que nos permiten duplicar, triplicar, incrementar las capacidades físicas de nuestro departamento de TI o simplemente optar por otros servicios a costos manejables. Con seguridad, esto es parte de lo que la virtualización nos permite y es también el tema de nuestro programa del día de hoy. Debemos continuar ahora con una pausa comercial. Al regresar tendremos una entrevista a un experto que nos va a ampliar más estos temas. Ya volvemos. Continuamos en su programa e-commerce. Hoy hablamos sobre la virtualización y cómo esta tecnología puede brindarnos la oportunidad de hacer mucho más eficiente el trabajo que tenemos con 1/3 de la inversión en equipo. Profundicemos más al respecto con la información que nos brinda nuestro experto en la siguiente entrevista. La virtualización y el cloud computing. Hay que recordar dos aspectos muy importantes. En primer lugar, cloud computing es un modelo de entregar aplicaciones y servicios a través de la red, mientras que virtualización es la tecnología que sustenta dichos servicios. Podemos decir que la virtualización hace posible que se lleguen a entregar servicios bajo el modelo de cloud computing. Además, hay que recordar que un tipo de cloud computing se conoce como private cloud o nubes privadas, lo cual consiste en tener dentro de una empresa un pool de servidores virtualizados para poder tener la facilidad de entregar los servicios de aplicaciones y de escritorios dentro de la misma empresa, y que si en algún momento se requieren mayores servicios se puede llegar a recurrir a una nube pública o public cloud y juntarlas para formar un modelo de nubes híbridas. En el mundo de las tecnologías de información, la virtualización es la creación a través de software de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento o otros recursos de la red. La virtualización se logra a través de una plataforma de software llamada hipervisor o Virtual Machine Monitor, que crea una capa intermedia entre el hardware de la máquina física, llamado host, y el sistema operativo de la máquina virtual o client, y de esta manera divide el recurso en uno o más entornos de ejecución. De esta forma, una máquina virtual nos permite tener varios computadores virtuales ejecutándose sobre el mismo computador físico. Esta capa de software o Virtual Machine Monitor maneja, gestiona y arbitra los recursos principales de una computadora, como ser el CPU, la memoria, almacenamiento y conexiones de red, y así puede repartir dinámicamente dichos recursos entre las máquinas virtuales definidas en el computador central. Esto hace que se pueda tener varias máquinas virtuales ejecutándose en una misma máquina física. La virtualización empezó a desarrollarse en la década de 1960 para particionar los mainframes de aquellos tiempos, que eran computadores de gran tamaño, a fin de mejorar su utilización. Fue IBM quien empezó a implementar la virtualización hace más de 30 años como una manera lógica de particionar computadores mainframes en máquinas virtuales de menor tamaño. Estas particiones permitían a los mainframes realizar múltiples tareas, ejecutar varias aplicaciones y procesos al mismo tiempo. Dado que en aquella época los mainframes eran recursos caros, se diseñaron para particionar como un método de aprovechar al máximo la inversión. Pero en la actualidad, las computadoras basadas en arquitectura x86, que es de las más utilizadas en los centros de procesamiento de datos para los servidores, tienen que resolver los mismos problemas de rigidez e infrautilización que se planteaban en aquellos tiempos los mainframes. Fue VMware quien inventó la virtualización para la plataforma x86 en la década de 1960 y lo hizo para abordar los mismos problemas de infrautilización y algunos relacionados con la utilización al máximo de su capacidad de procesamiento. Tipos de virtualización tenemos 4: la virtualización por hardware, la virtualización de almacenamiento, el particionamiento de recursos y las máquinas virtuales. La virtualización por hardware consiste en emular mediante una cantidad de máquinas virtuales
los recursos de hardware más críticos de un servidor. De esta manera, ponerlos a la disposición del sistema operativo al momento de instalarlo y que el sistema operativo utilice los recursos de hardware virtuales y no los reales. Segundo, la virtualización de almacenamiento. Esta se refiere al proceso de abstraer el almacenamiento físico del almacenamiento lógico y generalmente es utilizado en las Storage Area Networks o SANs dentro de las redes. De esta manera, los recursos del almacenamiento físico son agregados a un storage pool o almacén de almacenamiento del cual es creado el almacenamiento lógico para ser distribuido en las máquinas virtuales dentro de una red. Luego tenemos el particionamiento de recursos. Esta es la división de un solo recurso, casi siempre de gran tamaño, como espacio de disco o ancho de banda dentro de la red. Este se divide en un número más pequeño y con recursos del mismo tipo que son más fáciles de utilizar. Esto es muchas veces llamado zoning, especialmente en el almacenamiento de red. Finalmente tenemos la máquina virtual. Entenderemos la máquina virtual básicamente como un sistema de virtualización denominado virtualización de servidores, que dependiendo de la función que ésta debe de desempeñar en la organización, todas ellas dependen de un solo hardware y de dispositivos físicos, pero que casi siempre trabajan como modelos totalmente independientes de este. Así cada uno de ellos cuenta con sus propios recursos, como su propio CPU virtual, tarjetas de red, discos duros, etc. Virtualizar es usar un equipo para más de una función, colocándole inclusive una cantidad de recursos alojados en la nube y que hacen que el rendimiento no se limite por las capacidades físicas del propio equipo. Debemos entonces ahora continuar con una pausa comercial. Al regresar tendremos las conclusiones a nuestro programa. Ya volvemos. Continuamos en su programa e-commerce. En este inicio de año, una de las tendencias que llega a las empresas y que más de moda está y sobre lo que más se habla es la virtualización, sobre todo porque representa un ahorro de costos muy importante para las compañías. Por lo tanto, se mira con otros ojos la inversión que se tiene que realizar. Pero como en todas las cosas que son tendencia, no es para todo tipo de empresas. En el caso de los servidores, si tu empresa solo tiene un servidor, será raro que vayas a necesitar virtualizarlo. Utilizar el software de virtualización, limitar los recursos del servidor para dejar núcleos de procesadores o memoria RAM reservada para otros equipos futuros, eso no parece muy operativo. Por lo tanto, en el caso de los servidores hay que tener claro que interesará más a empresas que tienen más de uno. Aún así, la virtualización es atractiva porque permite ahorros de costos. La teoría es que es mucho más económico tener un servidor potente que vamos a poder dividir en varios servidores virtuales que varios servidores individuales independientes, empezando por consumos electrónicos de cada uno de los aparatos, pero también periféricos asociados, copias de seguridad, etc. De esta manera, en un solo dispositivo tenemos todo lo que se necesita para controlar y administrar los servidores de la empresa. Pero no se trata solo de una manera de ahorrar en hardware, sino también en administración de sistemas. Un disco virtual podemos copiarlo y guardarlo para su restauración, de manera que si tenemos cualquier problema con un servidor, no necesitamos clonar lo demás, lo tenemos listo en cuestión de minutos. Lo mismo para bases de datos en un servidor web que cualquier tipo de servidor. También hay que tener claro que colaboran en la mejora de la continuidad del negocio. Está claro que no todas las empresas van a utilizar este camino, pero sí que muchas de ellas pueden hacer uso en mayor o menor medida de esta virtualización. Seguro que un centro de datos con 200 servidores es más fácil que le encuentre utilidad que una pyme con un servidor. Pero lo cierto es que nos puede ofrecer muchas soluciones para algunos problemas que podemos encontrar, como por ejemplo el paso del Windows XP a un Windows 7, encontrar una aplicación que no sea compatible. Por ejemplo también, la virtualización nos brinda un sinfín de beneficios, es solo cuestión de analizarla para poder usarla. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Mi nombre es Erika Jensen y me despido recordándoles que con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, el único límite es la creatividad. Hasta la próxima.